Buenas tardes, muchísimas gracias Romina por la presentación, agradecerles en primera por la oportunidad de poder compartir un poquito de la experiencia que se tiene en el tema de salud y seguridad ocupacional a ustedes y a los asistentes. Muchísimas gracias y espero que la presentación sea de su agrado. Listo, lo que les voy a compartir el día de hoy no sé si me están escuchando, parece que mi internet está un poquito fallando. Vane, no sé si me dice si está bien el internet. Ingeniera, buenas tardes. Sí se escucha bien su audio y también está proyectando. Listo. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas y metodologías de evaluación y gestión de riesgos durante el COVID-19. ¿Sí? Si bien es cierto, ahorita creo que todos estamos empapados un poco acerca de lo que es el COVID-19, un virus que ha afectado tanto a la población como al trabajo, ¿sí? Como la situación económica que viven los países, estamos siendo golpeados fuertemente. De esta forma, desde este punto de vista, no podemos dejar de lado el tema de la salud y seguridad ocupacional, cómo está afectando el COVID-19 a los sistemas de gestión en salud y seguridad ocupacional. Antes de esto, vamos a hacer una pequeña introducción a la historia o a cómo se está manejando ahorita el COVID-19 en el mundo. ¿Sí? No es novedad que el COVID-19 ha puesto en jaque mate al mundo entero, ¿sí? Y sobre todo a los sistemas económicos y sociales que sustentan el tema del trabajo. Es así que muchas personas, muchas familias se han quedado sin un sustento, sin un trabajo que pueda ayudar a mantener la economía del hogar, ¿sí? Los trabajadores han quedado en muchos países sin sistemas de protección, obviamente. Al menos en mi país, en el Ecuador, el tema del COVID-19 no está siendo manejado como un accidente de trabajo, ya que la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una pandemia. Entonces, se está manejando bajo los precedentes y los conceptos de pandemia y de salud pública. No están los trabajadores que pudieran contagiarse en condiciones laborales, no están siendo atendidos por el sistema de prevención para el trabajo como tal, ¿sí? Entonces, esto como un poquito de antecedentes. También el COVID ha representado en el mundo laboral opciones de crisis y de oportunidades, ¿sí? Cuando hablamos de crisis, y que creo que ahorita mismo estamos viviendo un poco el impacto en el tema social y económico del COVID-19, estamos hablando de que en el mundo, en América Latina y el Caribe, 24 millones de empleados han perdido sus puestos de trabajo a causa del COVID, ¿sí? Se estima que de estos 34 millones de empleados y de empleos se puedan recuperar en lo largo de estos meses. En mayo del 2020, el 94% de los trabajadores de todo el mundo no contaban con un lugar físico en donde desarrollar sus trabajos o tenían ciertas restricciones de poder entrar a sus empresas a realizar trabajo, ¿sí? Pues de la misma situación de la pandemia que estábamos viviendo. En cuanto al tema de oportunidades, obviamente, a veces hay que tomar las crisis, los problemas y tratar de convertirlos en oportunidades hasta la medida de lo posible. El virus ha afectado tan fuertemente al mundo laboral, al mundo económico, al mundo social, que realmente buscar oportunidades se ha vuelto súper difícil, súper complicado, ¿sí? Pero en cuanto al tema del desarrollo de la tecnología, al tema de nuevas formas de hacer trabajo, han surgido oportunidades de desarrollo en cuanto al tema de la pandemia como tal. Ahora, nosotros no podemos hablar de salud y seguridad ocupacional si no tenemos una fuente de trabajo que analizar. No puedo hacer gestión de riesgo, no puedo hacer prevención si yo no tengo un lugar físico, un lugar donde analizar el factor de riesgo presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el COVID-19? ¿Qué es lo que cambia? ¿Sí? El trabajo sigue existiendo para las personas que aún logran tener esa estabilidad en sus puestos de trabajo, pero la forma de hacer trabajo cambia, ¿sí? Y entre las principales formas
o las principales situaciones que cambian en el mundo laboral, está primero el tema del horario y la jornada, ¿sí? Bueno, en la normativa ecuatoriana está establecido que el horario normal de trabajo son 8 horas diarias y 40 horas semanales. Esto se reconocía como una jornada completa laboral, ¿sí? Un tiempo completo. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece el COVID-19? Las jornadas laborales se reducen o se amplían, dependiendo de la actividad a la que estoy desarrollando, ¿no es cierto? El teletrabajo permitió que los horarios sean más flexibles, sí, pero también en ciertas circunstancias el teletrabajo lo que vino a hacer es como que a presionar al trabajador para que todo el tiempo esté conectado a un elemento tecnológico en donde está presionado a hacer su trabajo. Entonces, si bien es cierto, hay facilidades para hacer el trabajo, se empiezan a presentar problemas en torno a la nueva realidad de hacer trabajo, ¿sí? El espacio físico es otro cambio que se da. Yo no necesito tener una oficina, yo no necesito tener una empresa, y esto se puede considerar una oportunidad para algunas empresas que dejaron de incurrir en costos. Estamos costos de limpieza, costos de energía eléctrica, costos por gasto de agua, todo tipo de costos se redujeron, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los trabajadores, en cambio? Tienen que adecuar sus espacios, sus casas, a lugares en donde puedan realizar sus actividades. Y acordémonos que nosotros, los seres humanos, somos entes sociales y entes que vivimos en familia. Estamos, al menos para las madres de familia, por ejemplo, que les tocó hacer teletrabajo, se convirtió como un poco una situación crítica para ellas. ¿Por qué? Porque tenían que atender su hogar, tenían que atender a su trabajo, ¿sí? Entonces no podían descuidar a los hijos. De pronto no se tienen las condiciones para tener una oficina solo para dedicarme a mi trabajo, sino tengo que compartir la mesa del comedor para hacer trabajo, en donde mis hijos están de pronto cruzándose a la cocina. Entonces, todo eso empieza a causar nuevos factores de riesgo al trabajador. Si bien es cierto, el tema de no estar asistiendo a un lugar físico, al no salir de mi casa, puede ser que si estos factores de riesgo hayan disminuido, empiezan a aparecer nuevas situaciones para ser analizadas y estudiadas como factores de riesgo. ¿Sí? Ahora, el tema del liderazgo y las relaciones con los colaboradores también es otra situación que cambia. De lo que nosotros estábamos acostumbrados a un sistema de control y supervisión, si todo el tiempo estás con un jefe que me dice qué es lo que tengo que hacer, presentando informes, ¿sí? Se empieza a presentar el trabajo por objetivos, ¿sí? O la dirección basada en objetivos. Nosotros nos imponemos nuestro ritmo de trabajo, nosotros nos imponemos la forma de hacer trabajo, el espacio físico, ¿sí? Pero se tiene que cumplir un objetivo al final. Esto me da un poco de libertad, obviamente que sí, sí, me da un poco de libertad en la forma en la que yo organizo la forma de hacer trabajo. Pero si es que no se tiene una conciencia, una organización centrada en cuánto tiempo voy a dedicar a mi vida familiar, a cuánto tiempo voy a dedicar a mi vida en el trabajo, estas situaciones pueden generar un factor de riesgo psicosocial en el trabajador, ¿sí? La permanencia en la empresa, obviamente, otro factor que causa preocupación y causó y sigue causando preocupación es el tema de la estabilidad laboral, ¿sí? ¿Hasta qué punto yo estoy segura en mi puesto de trabajo? ¿Hasta qué punto yo puedo controlar las fuentes de trabajo y mantener una estabilidad y un sueldo que pueda ayudarme a cumplir mis objetivos o satisfacer mis necesidades básicas? Nuevamente, aparece el riesgo psicosocial. Se empieza a generar dentro del ambiente laboral, ya sea en el trabajo presencial o en el teletrabajo, un factor de riesgo psicosocial asociado a toda la situación que estamos viviendo actualmente. Sí, el tema del cambio de consumo, de hábitos y comportamiento en las empresas y las personas hacen que ciertos empleos sean eliminados. Estamos, por ejemplo, en la universidad en la que yo laboro, de pronto ya no se necesita personal que esté 8 horas haciendo limpieza. Entonces, probablemente esos puestos se vean afectados, ¿sí? Porque ya no hay esa necesidad. No estamos asistiendo físicamente a un lugar específico. No existen estudiantes que estén ocupando las aulas de clase. Entonces, lo más probable es que exista una reducción en la jornada laboral o que ciertos empleos empiecen a desaparecer por el cambio que se da a la forma de hacer trabajo, ¿sí?
con todo esto que les menciono, ¿qué es lo que sucede con el trabajador? Empieza a ver comportamientos de ansiedad y depresión. Obviamente, el no tener un panorama claro. Yo tenía antes un horario establecido o un lugar físico a donde asistir, unas funciones determinadas, sabía cuánto iba a ganar durante mi tiempo completo. ¿Sí? Al no saber eso, al volverse todos estos aspectos una incertidumbre, empiezan a generar en el trabajador temas de ansiedad y depresión, ¿sí? Y este es el factor de riesgo al que debemos centrar especial atención durante mientras dure la emergencia sanitaria o mientras se acabe el tema del virus como tal. O volvamos a la normalidad en las empresas. Estamos ahora, ya partiendo un poquito ya y centrándonos en el tema para el cual me han pedido que les comparto un poco las experiencias, ¿no? La gestión de riesgos en las empresas por COVID-19, ¿sí? Aquí cabe recalcar, queridos participantes, que va a depender mucho de la normativa que se maneje en cada uno de sus países. Por ejemplo, en mi país, el ente central, el que se encargó de regular toda la situación de trabajo fue el COE a través de la normativa. Entonces, se dieron situaciones de aislamiento. Nosotros estábamos prohibidos de asistir a los lugares físicos de trabajo como tal, en un inicio de la pandemia. Se dio el confinamiento, se dio el aislamiento, se dio el cierre de las empresas, no podíamos bajo ningún concepto ir a trabajar por el tema de la pandemia como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me ayudó a gestionar el riesgo dentro de las empresas? Es eso. No conocíamos cómo estaba afectando el virus al trabajador. Lo lógico era que yo, como autoridad, genere situaciones en que se establezcan horarios, ¿sí? En el que yo pueda asistir o salir a realizar compras o a asistir a ciertos lugares, ¿sí? Pero el COE fue súper determinante en esto y se dio la situación de aislamiento como tal, ¿sí? Se nos pidió hacer cuarentena. Luego, en las empresas, ¿qué se tuvo que hacer? Para poder volver a una relativa normalidad o a una relativa presencialidad en las empresas, se tuvo que tener identificado a su grupo vulnerable, es decir, personas mayores de edad, personas con enfermedades catastróficas, que no podían exponerse ante un virus o ante una situación de contagio por sus características propias. Entonces, otra forma sencilla de hacer gestión de riesgo era identificar a este grupo vulnerable dentro de mis empresas y pedirles que ellos se mantengan haciendo teletrabajo, ¿sí? Luego tenemos el respeto a las disposiciones legales. Muchas de las personas, y vuelvo y repito, los seres humanos somos seres sociables. Creo que una de las cosas que más nos ha afectado a los trabajadores, a las personas como tal, es el tema del confinamiento. Sí, el tema de no poder compartir, el tema de pronto de no poder reunirme con mis compañeros de trabajo a tomarme un café, porque somos entes netamente sociales. Entonces, el respeto a las disposiciones legales también es una forma de hacer gestión de riesgos. Respeto es lo que me indican las autoridades o los entes o los organismos que están encargados de llevar la emergencia y la disposición de la forma de hacer trabajo actualmente. Sí, cumplamos las normativas, el respeto a las disposiciones legales como tal. Sí, el teletrabajo fue otra forma de hacer gestión durante el COVID-19. Sí, muchas de las empresas que no necesitaban de pronto hacer una línea de distribución o de producción en la que el trabajador esté presente, implementaron sistemas de teletrabajo. Se gestiona el riesgo de cierta forma. Estamos evitando contaminarnos con factores de riesgo o con un riesgo biológico. Entonces, sin darnos cuenta, estamos creando factores de riesgos asociados a esta percepción. Y aquí hay que tener especial cuenta, queridos participantes, en el tema del factor de riesgo psicosocial. Cómo el teletrabajo puede afectar a la psique de mi trabajador. Trabajo reducido, también fue otra forma de hacer gestión durante la emergencia y bueno, se sigue manteniendo el trabajo reducido. La ley nos permitió a los empresarios, a la gente que estaba direccionando empresas, pues la misma situación económica, que hacía falta ventas, no había dinero para pagarse a los trabajadores, la ley
me permitió hacer jornadas reducidas de trabajo mientras dure la emergencia sanitaria y mientras la empresa empiece a retomar su capacidad instalada como tal para tener producción y con eso tener ingresos que permitan pagar sueldos. Sí, el distanciamiento social, otra de las medidas que creo que se está aplicando no solo a nivel laboral, sino a nivel de prevención en el mundo como tal, el lavado de manos y el distanciamiento social creo que son elementos fundamentales para salvar vidas ahorita frente a la emergencia que estamos viviendo, ¿sí? Y otra cosa que me piden a mí hacer son protocolos de bioseguridad, ¿sí? Que no son más que documentos. Les voy a proyectar un documentito. Cuando yo hablo de protocolos de bioseguridad, no son más que documentos, ¿sí? En donde yo establezco la forma en la que voy a hacer trabajo, ¿sí? De qué forma yo, según mi actividad, voy a hacer trabajo. No sé si estamos viendo la pantalla. Vane, me confirma, por fin, si estamos viendo la pantalla, por favor. Ingeniera, disculpa, estamos viendo las diapositivas, no el documento que usted menciona. Ya, a ver, denme un segundo, les voy a compartir el documento. Denme un segundo, por favor, para que podamos ver el documento como tal. Bueno, nuevamente no me deja compartir el documento. Denme 2 segunditos, es ya situaciones que no No puedo se ver preocupe, cuando doy exposiciones. no se preocupe, le esperamos. Ya, muy bien. Déjenme, intento ahora o si no continuamos y luego les muestro el tema de los documentos. Creo que ahí estamos viendo el documento. Sí, sí, ingeniera Vanessa. Ya, chévere, muchas gracias, Vane. Cuando hablamos de protocolos de higiene o protocolos de bioseguridad, va a depender mucho de la actividad a la que esté orientada mi empresa, ¿sí? En este caso, estamos visualizando un protocolo para higiene de alimentos. ¿Se conoce este? Sí, entonces, no es más que un documento en donde yo establezco la forma en la que voy a llevar la parte de bioseguridad de mi empresa, ¿sí? Tengo que establecer, obviamente, unos objetivos, ¿sí? ¿Para qué estoy generando este documento? Un alcance. ¿A quién voy a direccionar este documento o el cumplimiento de lo que esté descrito en este documento, ¿sí? Luego, obviamente, todo se respalda bajo la normativa legal. Un poco de lo que serían conceptos y las directrices de cómo hacer mi trabajo bajo normas de bioseguridad, la nueva forma de hacer trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, como les estaba comentando, es una empresa distribuidora de alimentos que de pronto durante la pandemia pudieron dar continuidad a través de entregas a domicilio, por ejemplo. Eso fue una forma nueva de hacer trabajo para ellos, pero de alguna forma tenían que buscar la forma de sustentarse económicamente para poder seguir manteniendo a sus trabajadores y no cerrar como empresa. Entonces, las empresas que estuvieron trabajando durante la pandemia, la emergencia sanitaria o el estado de emergencia en mi país, tuvieron que acogerse a estos documentos pedidos y exigidos por el COE, ¿sí? Comité de Organizaciones Especiales de Emergencias, ¿sí? Que nos pedía que antes de empezar actividades laborales se genere un protocolo de bioseguridad. Estos documentos igual, si quieren, yo les comparto para que ustedes puedan revisarlos con más detenimiento, ¿sí? Cómo se genera un protocolo. Luego, siempre llevemos a la mente que cuando yo hablo de protocolos estoy hablando de formas de cómo hacer las cosas. La principal norma cuando se da la pandemia como tal, nos exigían el tema del lavado de manos. De pronto algo a lo que nosotros no estábamos tan acostumbrados o no sabíamos
la forma correcta de hacer un lavado adecuado de manos. Entonces, este documento, como va a ser distribuido entre los trabajadores, tiene que tener protocolos de actuación antes ciertas circunstancias que puedan ocurrir dentro de mis puestos de trabajo por la pandemia como tal, por la presencia de un virus. Entonces, se generaron protocolos de lavado de manos, protocolos de cómo usar el alcohol, ¿sí? Procedimientos de limpieza y desinfección, el tema de los de entrada y salida el momento que yo estoy trasladándome de mi casa a la empresa y de la empresa a la casa. Sí, estamos la disposición de desperdicios y control de vectores, estamos hablando de una empresa distribuidora de alimentos, entonces todas estas situaciones tienen que estar establecidas en un documento que se llama Protocolos de Bioseguridad. Sí, y esto también me ayuda a hacer gestión sobre el riesgo, un riesgo desconocido que no es post normativa considerado un factor de riesgo laboral como tal, sino más bien que se está manejando como tema de pandemia, pero que puede afectar a la salud de mis trabajadores y por lo tanto yo tengo que hacer gestión, ¿sí? Déjenme ver un ratito. Aquí, por ejemplo, el tema se convirtió súper importante el factor de la infografía, el factor de la señalética, cómo señalizo yo mi empresa para que mis trabajadores estén más pendientes de lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Se gestionó el riesgo a través de esto. Sí, eran los principales recursos que teníamos y de pronto los más fáciles de utilizar para tener o hacer prevención en el trabajo con mis trabajadores. Estamos la forma adecuada de usar la mascarilla, cómo me lavo las manos, la forma adecuada de ponerme y sacarme los guantes, ¿sí? ¿Qué pasaría? Ellos tenían que estar conscientes de que si es que presentaban algún síntoma relacionado al COVID-19, no debían presentarse a sus ambientes de trabajo porque lo más probable es que si es que llegaran a tener el virus, se podría convertir en un tema de contagio masivo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, a través de esto, aunque les parezca súper sencillito, a través de la infografía y de la señalética se gestiona inicialmente el riesgo. Como les digo, este es un poco infografía tomada de la Organización Mundial de la Salud, que fueron los primeros en generar el tema de medidas de prevención, ¿sí? Para poder actuar contra el COVID-19. A ver, también se da dentro de la gestión de riesgos para empresas post-COVID, se tiene que hacer un plan de cumplimiento, es decir, a todos los protocolos que yo les estoy mencionando, ¿de qué forma estoy dando cumplimiento? Entonces, aquí se evidenciaba fotográficamente el tema del uso adecuado de equipos de protección personal. Realmente, si es que mi empresa contaba con medios para que los trabajadores tengan un correcto lavado de manos, si se les estaba disponiendo de alcohol, si es que se les dio capacitación acerca de lo que es el COVID, si se aplicaron encuestas para saber si es que de pronto mis trabajadores antes de ingresar a la empresa estuvieron expuestos a personas que estén con probable contagio de COVID-19 o estuvieron fuera del país, ¿sí? Todas estas situaciones se dieron de una forma inicial para poder gestionar el riesgo y empezar a realizar actividades presenciales en las empresas. Ciertos sectores como el tema médico, el tema de laboratorios clínicos, el tema de recolección de basura, el tema de restaurantes o de empresas que distribuían alimentos, no cerraron porque tenían dentro de las funciones normales para que sigan en funcionamiento sus empresas. Entonces, esto es básicamente, queridos participantes, lo que se hizo para gestionar el riesgo como tal. Ahora, no es que porque aparece el COVID-19 yo dejo de hacer el resto de situaciones que se hacen para tener controlado los factores de riesgo, ¿sí? Las metodologías de evaluación del riesgo que se seguían manejando anteriormente, antes de la emergencia sanitaria, siguen establecidas y fuertemente en los puestos de trabajo, ¿sí? Como les cuento, en mi país el COVID-19 no está considerado un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, ¿sí? Está considerado una situación de emergencia de salud pública.
Por lo tanto, no me cambia el esquema de seguir haciendo gestión, sino más bien aumenta ciertos requisitos que por normativa, que por ley, tengo que cumplir, como es el tema de los protocolos. La forma de hacer el trabajo sigue cambiando. A través de la historia se ha cambiado desde la forma de hacer trabajo manualmente, luego con la revolución industrial, la aparición de las máquinas, la cuántica, el tema de las inteligencias ahora, sí, se empieza a manejar y se empieza a hacer de forma diferente el trabajo. Pero tenemos que tener en cuenta que las metodologías anteriores se tienen que seguir aplicando. Entonces, aquí voy a conversarles acerca de un poco de las metodologías que yo aplico mientras realizo asesorías a las empresas. Por ejemplo, les voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia de Vanessa Vanegas haciendo salud y seguridad ocupacional en las empresas, ¿sí? Aquí les he puesto como un poquito la introducción hablando de seguridad ocupacional. El tema de hacer sistemas de gestión ha tomado fuerza en los últimos años por la aparición de un impulso a la parte de salud y seguridad ocupacional, ya sea por normativa, ya sea porque las empresas quieren tener un plus a través de programas de ética empresarial, de responsabilidad empresarial, ¿sí? Entonces, empiezan a tomar en las últimas décadas la fuerza y la importancia que tiene ahora, el peso que tiene ahora, ¿sí? Como les digo, cada país tiene establecidas sus reglas de juego en cuanto al tema de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Y es de fundamental importancia que las empresas creen estos sistemas de salud y seguridad ocupacional, porque al crear estos sistemas estamos protegiendo a mi capital humano y a mi capital económico investido en mi empresa, desde el punto de vista de la gerencia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que la creación de sistemas de salud y seguridad ocupacional se toma como un tema de prevención, pero esto me ayuda a mí a generar un plus dentro de mi empresa, ¿sí? Abaratar costos porque no voy a tener accidentes de trabajo, abaratar costos porque no voy a tener probablemente una demanda por una enfermedad profesional. Entonces, desde el inicio de actividades, por más pequeñita que sea su empresa, tienen que tener implementados o intentar implementar sistemas de salud y seguridad ocupacional que les garanticen que ustedes van a permitir que sus trabajadores se desarrollen en espacios sanos. O si ustedes van a ser las personas que gerencien el tema de la salud y seguridad ocupacional, sean los técnicos, siempre sepan que detrás del trabajo y del trabajador hay una familia que les está esperando, ¿sí? Y que el trabajo siempre tiene que ser una fuente que dignifique a la persona y no que se convierta, perdón, en una situación que de pronto enferme al trabajador, que lastime al trabajador o que le cause la muerte al trabajador. Entonces, en esto tenemos que estar súper conscientes, chicos, de que el trabajo, los espacios de trabajo donde realizan las actividades, mis trabajadores, tienen que ser los adecuados y los más sanos, ¿sí? Dando cumplimiento a las normativas más altas como son la Constitución de la República, hasta los decretos que se puedan dar en torno al trabajo, ¿sí? Cumplir que los espacios sean espacios sanos. Es una forma y la mejor forma de gestionar la salud y seguridad ocupacional, ¿sí? La meta principal de la salud y seguridad ocupacional, entonces, es hacer prevención y eliminar peligros y riesgos. Mantener la integridad física, mental y social de mis trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollarse dentro de sus espacios laborales de una forma óptima, ¿sí? Sin lastimarnos, sin enfermarnos. Entonces, esto es lo que me permite a mí, o ese es el objetivo de la salud y seguridad ocupacional. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener implementados sistemas de gestión o evaluar situaciones de factores de riesgo como tal o medir los peligros que podríamos tener en las empresas? ¿Sí? Las consecuencias generalmente suelen ser o accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Sí? Accidentes de trabajo son todos aquellos sucesos repentinos que por la actuación del trabajador realizando sus actividades propias puede sufrir una lesión, una perturbación, la invalidez o la muerte. En cambio, las enfermedades profesionales son aquellas situaciones que se dan por una exposición prolongada, por lo menos 6 meses a un agente contaminante que va deteriorando mi salud. Esas son las consecuencias, queridos participantes, de no hacer
o de no tener implementados sistemas adecuados de salud y seguridad ocupacional en mis puestos de trabajo, ¿sí? Ahora, ningún accidente de trabajo ni ninguna enfermedad profesional son fortuitas o nacen de la nada, ¿sí? Todo va a tener una consecuencia o va a tener un efecto, ¿sí? ¿Por qué se dan las pérdidas? Probablemente yo tengo una pérdida de personas, de propiedad o una pérdida en el proceso como efecto ¿de qué? De un accidente de trabajo por energías no controladas o por sustancias no controladas y que afectaron el rendimiento de mi trabajador o que causaron un accidente de trabajo o le enfermaron a mi trabajador. Sí, esos son los efectos y el acontecimiento. ¿Cuáles son las causas inmediatas que causaron este acontecimiento? Sí, vienen dados ya sea por actos o condiciones inseguras. Actos, todo lo que yo como trabajador hago en contra de las normas de seguridad o por debajo de las normas de seguridad. Y condiciones, todo lo que la empresa me proporciona dentro de mis ambientes laborales. Estamos, la gestión que se hace para reducir el ruido de una máquina, la gestión que se hace para ventilar un lugar en donde se manejan químicos, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con las causas inmediatas que pueden desarrollar o desencadenar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿sí? Y esto se debe ya sea a factores personales o factores de trabajo. ¿Por qué se dan los factores personales o los factores de trabajo? Por falta de control. Estamos programas inadecuados, estándares inadecuados, no cumplimos con lo que establece la normativa. Entonces, todo esto se desarrolla. ¿Por qué se dan los accidentes y las enfermedades profesionales? Entonces, porque nosotros no hemos hecho una correcta gestión, ¿sí? Porque no supimos actuar adecuadamente en las causas básicas, ¿sí? En las causas inmediatas, lo que llevó a un accidente o a una enfermedad que provocó una pérdida. Y lamentablemente sería, queridos participantes, que esa pérdida sea una pérdida humana, ¿sí? Entonces, siempre pensemos en función de eso. Siempre pensemos en que yo hago sistemas de gestión. Cuando yo hago sistemas de gestión, es para tratar de crear espacios sanos de trabajo, para crear espacios que no enfermen a mis trabajadores. Estamos, eso un poco hablando las causas y consecuencias en hacer gestión. La importancia de tener desarrollados sistemas de gestión en ambientes de trabajo es identificar peligros que puedan causar daño a las personas. Y nuevamente, vuelvo y repito, todo lo que nosotros como prevencionistas hacemos es para mantener la integridad física de los trabajadores. Estamos buscar la forma en que el trabajo no enferme a mi trabajador, ¿sí? Vamos a través también de la gestión de la salud y seguridad ocupacional a evaluar y controlar y monitorear y comunicar los riesgos que se encuentran asociados a esta actividad. Nosotros como gerentes, el momento que tengamos una empresa, tenemos la obligación de comunicar a nuestros trabajadores al riesgo que ellos se están exponiendo. Estamos a la situación probable que podría desencadenar una falta de gestión en un puesto de trabajo. ¿A qué efecto podría tener un cierto contaminante en el cuerpo de mi trabajador? Entonces, ellos están en la obligación, en el derecho de saber cuáles son los factores que le podrían afectar a su salud. Y nosotros como gerentes estamos en la obligación de hacer saber y de capacitarles de cómo podrían prevenir enfermarse o lastimarse por cierta actividad o por cierto proceso productivo, sí, tomando en cuenta el tema de la salud y seguridad ocupacional. Ahora, las empresas un poco se manejan por el tema económico. ¿Cómo ganamos nosotros como prevencionistas? Que el gerente me diga, bueno, implementemos sistemas de salud y seguridad ocupacional, es hablándole de los costos que generan las enfermedades y los accidentes de trabajo, ¿sí? Las empresas pueden disminuir las pérdidas y aumentar la rentabilidad a través de unos adecuados sistemas de salud y seguridad ocupacional en sus empresas, ¿sí? Ahora, un poco ya entrando al tema de metodologías para identificar peligros, ¿sí? Acuérdense que los peligros y el riesgo no es lo mismo. El peligro es la fuente que puede causar daño, mientras que el riesgo como tal ya es la intervención de la frecuencia y la probabilidad o la materialización de ese peligro. Entonces, primero, antes de poder evaluar riesgos, lo que yo tengo que hacer es identificar peligros. Y aquí es importantísimo
que nosotros como personas que vamos a estar haciendo gerencia en la salud y seguridad ocupacional, o siendo técnicos de salud y seguridad ocupacional, conozcamos nuestra empresa. No hay mejor forma que gestionar el riesgo que conociendo el proceso productivo. Hablemos con situaciones de COVID, hablemos sin situación de COVID. Lo importante es conocer el proceso productivo y saber en dónde se encontrarían ubicados los peligros que podrían generar un factor de riesgo que lastime a mis trabajadores. Entonces, dentro de estos encontramos los mapas de riesgos, que no es más que un documento visual, sí, un plano, o se utilizan elementos planimétricos, en donde yo puedo a simple vista identificar en dónde podría tener un posible peligro, ¿sí? Podemos tener un riesgo eléctrico, podemos tener un riesgo, no sé, pues de ruido, ¿sí? Todo lo que se me ocurra, todo lo que yo pueda encontrar dentro de mi planta industrial, llevado a un plano, ¿sí? Que sea de fácil interpretación para los trabajadores. Esto tiene que estar ubicado en las empresas para que ellos, simplemente mirando el mapa, sepan en dónde se encuentran los posibles peligros que podrían afectar a su salud. Voy a ver un ratito el chat, si no es... No son preguntas para mí. Entonces, otro sistema de evaluación, ¿cómo yo puedo medir o gestionar una situación de riesgo? Es el tema de los exámenes médicos ocupacionales. Nos exigen a nosotros como prevencionistas que tengamos implementados sistemas médicos o sistemas de medicina ocupacional como tal, ¿sí? Es súper importante, chicos, que nosotros hagamos exámenes médicos preocupacionales. ¿Por qué? Porque de esa forma yo como empresa, como gerente de la salud y seguridad ocupacional, voy a saber el estado real en el que entra mi trabajador a la empresa, a la fábrica. Con esto yo me voy a asegurar de que, por ejemplo, si es que el trabajador ha venido ya con una exposición a material particulado en su historial, fuera de las actividades laborales, me cuenta que tiene una adicción al tabaco y el puesto de trabajo que yo estoy buscando es para una persona que necesita hacer carpintería y está expuesto al material particulado de la madera, ¿sí? Lo más probable es que si yo le pongo a ese trabajador ya con esas características o a esos antecedentes, el trabajo le va a llevar a una enfermedad más grave. Entonces, es súper importante implementar temas de medicina ocupacional, ¿sí? Exámenes de ingreso es lo primero que deberíamos hacer nosotros antes de contratar a una persona o tomar la decisión de que esa persona ocupe un puesto en nuestra empresa, ¿sí? Luego, la normativa me exige que también se hagan exámenes periódicos, ¿sí? Y estos exámenes periódicos van a estar íntimamente ligados a lo que diga mi matriz de riesgos. Generalmente, ¿qué es lo que hacen las empresas? Por dar cumplimiento al tema de exámenes periódicos, hacemos exámenes de sangre, heces y orina todos los años, ¿sí? Cuando de pronto yo tengo atrás un factor de riesgo por ruido, ¿sí? Y lo lógico sería que en vez de hacer sangre, heces y orina, haga un examen, una audiometría ocupacional, para saber de qué forma el ruido le está afectando a mi trabajador. O si de pronto yo estoy expuesta a material particulado, yo no necesitaría sangre, heces y orina, sino más bien de pronto una espirometría ocupacional que me ayude a determinar cómo está mi salud respiratoria, cómo están mis pulmones. Entonces, el tema de los exámenes médicos está súper interrelacionado con lo que diga su matriz de riesgos, ¿sí? A base de la matriz de riesgos analizada por puestos de trabajo, voy a saber qué tipo de exámenes yo tengo que hacer como empresa. Y los exámenes de retiro es otro documento súper importante a tener dentro de las empresas. Saber en qué estado entró mi trabajador y en qué estado está saliendo mi trabajador a una nueva empresa porque se le presentó una nueva oportunidad o porque simplemente la empresa ya no necesita o ya no requiere la contratación de sus servicios. Acuérdense, los derechos del trabajador son irrenunciables y por lo tanto el trabajador podría presentar una demanda por una presunción de una enfermedad profesional. La única forma de que nosotros o que ustedes puedan defenderse el momento que gerencien empresas, y no estoy hablando solo desde el punto de vista de gerente, ojo, porque nosotros los prevencionistas estamos más un poco orientados a defender la parte del trabajador, ¿sí? Pero
Suelen presentarse casos en que los trabajadores salen de la empresa y adquieren una enfermedad fuera de la empresa. La única forma de defenderse a la empresa es teniendo evidencia de que yo hice un examen de retiro. De que yo sé cómo salió mi trabajador, porque yo fui responsable con la salud y seguridad ocupacional, tenía implementado sistemas de gestión, ¿sí? Hice medicina de prevención, hice exámenes ocupacionales todos los años, ¿sí? Entonces, de pronto el trabajo como tal en mi empresa no le enferma a mi trabajador, no fue circunstancias fuera de la empresa. Entonces, es súper importante tener organizado este tipo de exámenes, ¿sí? Ahora, otro elemento que me permite a mí también un poco identificar los peligros presentes en los ambientes de trabajo son los profesiogramas, ¿sí? Que no es un documento, que no es más que un documento técnico administrativo. Aquí un poco se hace con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos. Recursos Humanos me ayuda a establecer cuáles son las actividades principales de mis trabajadores, ¿sí? Y la parte de gestión en salud y seguridad ocupacional va identificando los peligros que podría tener ese puesto de trabajo, ¿sí? Para en un futuro evaluar, medir y controlar el peligro que podría convertirse en un factor de riesgo, ¿sí? Como les pueden ver en la pantalla, un profesiograma no es más, como les comenté, un documento en donde nosotros exponemos cuál es el puesto de trabajo, cuál es la formación que se necesita, cuál es la experiencia, las aptitudes, estamos dentro del proceso productivo, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, el proceso productivo, ¿qué me genera? Me genera ruido, me genera material particulado, estamos, las tareas y funciones que realiza, generalmente los que más conocen de su trabajo son los trabajadores. Entonces, muchas de las veces los trabajadores también me ayudan a llenar este tipo de documentos. ¿Cuáles son las máquinas, herramientas que se utilizan para el desarrollo de la profesión como tal? Porque acuérdense que nosotros tenemos que estudiar qué es lo que puede o qué factor de riesgo podría estar presente en la utilización de máquinas y herramientas que al no ser controladas puedan dañar a mi trabajador. Estamos competencias, capacitaciones, horarios de trabajo, ¿sí? Luego se analiza un poco el factor de riesgo que podría estar un poco relacionado con la actividad o al puesto que estoy elevando. Una gráfica de los factores de riesgo y también damos aptitudes mínimas y también aquí ya entra la parte médica. Como les dije, el tema de la medicina ocupacional tiene que estar presente en el desarrollo normal de las actividades o de la gestión de la salud y seguridad ocupacional, ¿sí? No se puede manejar ahora actualmente la parte técnica deslindada de la parte médica. Eso tiene que actuarse como un componente integral para de esa forma hacer una correcta gestión de riesgo. Estamos tanto la parte técnica, la que evalúa, mide el factor de ruido, ¿sí? Tiene que saber o manejarse con el tema médico, ¿sí? De que qué pasaría si es que mi trabajador se expone a un cierto contaminante por mucho tiempo. Entonces, otro factor importante para hacer gestión del riesgo y más aún en esta época que estamos viviendo es el tema del orden y la limpieza, ¿sí? Son, como ven, elementos súper fáciles de llevar, súper fáciles de implementar en las empresas que me ayudan a tener una correcta gestión de riesgo como tal. Estamos, orden y limpieza son sistemas que me ayudan a mí a tener un lugar limpio, un lugar seguro, un lugar libre de peligros que puedan convertirse en factores de riesgo para mis trabajadores, ¿sí? Tener lugares despejados, con tachos donde pueda yo, si no estemos ocupando, levantar y guardar herramientas, ¿sí? Desconectar máquinas. Todo eso me va a ayudar a tener un lugar ordenado y limpio que evite que mi trabajador sufra ciertos factores de riesgos o lesiones provocadas por la falta de orden y limpieza. Y si bien es cierto, el COVID-19 en estos momentos no está considerado como un accidente de trabajo, dentro de los espacios laborales en donde no existe una correcta orden y limpieza, lo más probable es que podamos tener situación de riesgo biológico, ya sea por COVID o por algún otro agente biológico que pueda estar afectando el puesto de trabajo como tal. Entonces, implementar sistemas de orden y limpieza no nos cuesta casi nada a la empresa,
y me ayuda mucho a hacer gestión en salud y seguridad ocupacional. Sí, ahora ya vamos un poco a las metodologías para evaluar riesgos, ya propiamente. Les estoy hablando un poco acerca de metodologías y esto podemos hacer un poco más de investigación o si gustan les puedo compartir luego documentos para que se empapen un poco más de cómo se lleva cada uno de estos documentos o de estas metodologías, cómo podrían aplicar en una empresa de verdad. Estamos, metodologías de evaluación, tenemos la conocida WARIF, o qué pasaría si, ¿sí? Esta ya es una metodología cualitativa, ¿sí? En la que se evalúan los riesgos a través de contestarnos preguntas. ¿Qué pasaría si la salida se encuentran ¿qué pasaría si el que más Chicos, esperamos unos momentos. Por problemas técnicos, la ingeniera Vanessa acaba de salir. Esperamos, por favor. Estamos comprometidos con la educación superior en el Perú. De acuerdo al reciente ranking publicado por la revista América Economía, nos ubicamos entre las 7 mejores universidades privadas del país. Además, somos la universidad más joven entre las que ocupan las 10 primeras posiciones del ranking y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo. Obtuvimos el 100% del puntaje en las categorías Acreditación e Inclusión. La calidad de nuestros programas académicos es reconocida en el Perú y el extranjero. Así lo demuestran las últimas acreditaciones obtenidas. Estos resultados evidencian nuestro compromiso en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos de su entorno y del mundo. Lo único constante en la vida es el cambio. Es la oportunidad para crecer, adaptarse, aprender sobre nosotros y descubrir nuestro lugar en el mundo. Un lugar que estimula nuestros sentidos y nos permite desarrollar habilidades para generar impacto positivo en nuestra ciudad, país y el mundo. ¿Te parece imposible? Imposible era que una universidad que nació fuera de Lima tenga hoy 5 campus en diferentes ciudades. Imposible estar en el ranking de las 10 mejores universidades privadas del Perú. Lo imposible lo empezamos hace más de 20 años. Es momento de crear, hacer, emprender, de superar nuestros límites, de demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Universidad Continental, 21 años creando impacto positivo. Hoy, todos los jóvenes y adultos convivimos con la tecnología. Ella es parte de nuestras vidas.
La educación. Mil disculpas, es una de las cosas de hacer teletrabajo y de los medios digitales. Les pido mil disculpas, hubo un fallo en mi internet y no sé qué pasó, me desconecté por unos minutos. Les pido mil disculpas y si es posible, continuemos por favor con la exposición. Como les comentaba, el tema del what if no es más que irnos planteando escenarios negativos y tratar de buscar las soluciones de estos escenarios negativos a través de la prevención. Entonces, me pregunto qué pasaría si, y pueden ponerse un sinnúmero de situaciones que ustedes puedan identificar en sus empresas. Los checklists, los famosos checklists, es otra metodología cualitativa. Únicamente estoy identificando factores de riesgo que podrían presentarse en mi trabajo, ¿sí? En mis puestos de trabajo, o peligros que podrían haber en ciertas circunstancias de la forma en la que yo desarrollo mis actividades. No es más que cuestionarios que permiten identificar situaciones de entonces, ¿sí? Lo que sí, cuando nosotros hacemos un checklist o utilizamos checklists estandarizados o generamos un checklist que se ajuste a las necesidades de mi empresa, ¿sí? Pero que sea realizado por personal experto, ¿sí? Si voy a hacer un checklist en el tema de salud y seguridad ocupacional, voy a intentar de que esté el gerente, de que esté el departamento de talento humano, de que esté la persona que se encarga de hacer salud y seguridad ocupacional para generar un checklist correcto, ¿sí? O se buscan checklists estandarizados que me ayudan a identificar ciertas situaciones. El momento que yo genero un checklist, ¿sí? Tengo que tener en cuenta ciertas circunstancias para poder incluir en el checklist y sea un checklist completo en el tema de actuación de factores de riesgo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces los agentes materiales, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancias peligrosas tengo yo en mi empresa? ¿Qué tipo de objetos peligrosos podrían presentarse como un riesgo a mis trabajadores? ¿Sí? Herramientas, instalaciones, máquinas, todos los agentes materiales que podrían afectar y crear un checklist sobre los agentes materiales. Entorno ambiental, el tema del orden, el tema de la iluminación y del ruido, ¿sí? ¿Cómo afectarían, si es que yo no controlo estos aspectos, a la situación de mis trabajadores? Características personales y características de la organización. Acuérdense que nosotros hacemos todo esto siempre para tratar de prevenir riesgos de accidentes o riesgos de enfermedades profesionales. Acá tenemos un poquito, unos dos ejemplos acerca de checklist, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un checklist en cuanto al tema de riesgos mecánicos, ¿sí? Riesgo de caída al mismo nivel. El suelo es regular, uniforme y se encuentra en buen estado. Entonces yo voy identificando si es que ese riesgo está controlado, ese peligro está controlado, perdón, antes de que se convierta en un factor de riesgo que pueda afectar a mis trabajadores. Tenemos al frente un checklist un poco más completo en el que estamos analizando situaciones de accidentes mayores como es el tema de un incendio, por ejemplo. Sí, entonces en las áreas en las que están emplazadas sustancias fácilmente combustibles están construidas a una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes. Entonces yo voy chequeando y voy viendo de qué forma puedo mejorar los espacios físicos de mi empresa para que estas situaciones no se desencadenen en un accidente mayor. O que pueda la situación de incendio causar la muerte masiva de mis trabajadores. Entonces, a través de los checklists yo puedo ya tener identificado peligros, identificada posibles problemas que se podrían presentar en mi empresa y actuar sobre esos problemas. Ahora, una de las herramientas más utilizadas para hacer gestión de riesgo ya de una forma cuantitativa son las famosas matrices de riesgos. ¿Qué es una matriz de riesgos? No es más que un montón de cuadritos, si quieren llamarlo así, o de situaciones en donde yo voy calificando ciertas situaciones que pueden presentarse en mis ambientes de trabajo. No es más que una matriz, como lo dice su nombre, en donde yo voy evaluando los peligros, la frecuencia, la probabilidad de la ocurrencia de ciertas situaciones, pero ya asignándole un peso como tal. Entonces, ¿qué mide una matriz de riesgo? La probabilidad de que determinados factores se materialicen en daños y la magnitud de los daños, las consecuencias. La matriz de riesgos generalmente suele estar identificada por colores. ¿Para qué se representa con colores? Para saber que las situaciones que están en color rojo, probablemente ese proceso productivo que me está dando como resultado un color rojo,
lo más probable es que ese proceso productivo pueda conducir a la muerte de un trabajador o a un accidente grave. Entonces, dentro de la escala de prevención, lo primero que deberíamos hacer es actuar sobre ese proceso productivo y generar el menor riesgo posible. ¿Sí? Bueno, voy a intentar compartirles la matriz de riesgos. Ojalá puedan ver. Estamos viendo la matriz de riesgos, tal vez. Sí, ingeniera Vanessa. Entonces, como ven, la matriz de riesgos no es más que una organización de información en donde yo voy poniendo cuál es el proceso que voy a evaluar, ¿sí? De pronto las actividades que desarrolle en ese puesto de trabajo, ¿sí? La subactividad, es importante también saber qué subactividades para un poco ir desglosando los peligros que podrían presentarse en cada una de las circunstancias que realiza mi trabajador. Y vamos identificando qué tipo de peligros hay. Por ejemplo, estamos analizando puestos administrativos. Generalmente hay alta responsabilidad, que sería un riesgo de factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Temperatura, que pueden haber también en los ambientes administrativos, que se vendría a convertirse en un factor de riesgo físico. Luego califico el nivel de deficiencia, es decir, mi empresa, ¿qué tan preparada está para actuar sobre ese factor de riesgo? ¿Sí? Si es deficiente, si no es deficiente la preparación que yo tengo. Y en esta matriz, como pueden observar, es tan fácil de un poco ir interpretando y llenando, porque me da absolutamente toda la información que yo debería colocar en la matriz de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo calificar un nivel de deficiencia con un 10, en donde dice que se han detectado factores de riesgo significativos, ¿sí? Que determinan como muy posible la generación de fallos, ya sea en el proceso, en la persona como tal, y si califico con un nivel de 0, me dice que no se han detectado anomalías, el riesgo está controlado totalmente. ¿Qué pasa si es que yo cambio en esta matriz la calificación y le pongo un aceptable? Como ven, todo el cálculo, porque este ya es una metodología cuantitativa, cambia. Entonces, igual, en el nivel de exposición voy a calificar el tema de qué tan expuesto está mi trabajador a ese factor de riesgo. Se podría calificar si es que es una actividad recurrente con 4, ¿sí? Es una actividad que probablemente, si es que está dentro de un factor de riesgo fuerte, podría causar algún tipo de lesión en mi trabajador o podría desencadenar con el tiempo en una enfermedad profesional. El nivel de consecuencias también se califica entre 100 y 10. Cuando calificamos con 100, estoy hablando de que el nivel de consecuencias de no hacer gestión sobre ese proceso productivo puede ser como consecuencia la muerte del trabajador, o al menos un accidente grave que termine con una lesión que cause una incapacidad permanente en mi trabajador. Entonces, lo más probable es que yo tenga que empezar a hacer gestión inmediata sobre ese riesgo. Se me va a cargar el tema de la estimación del riesgo y el nivel de intervención. ¿Hasta qué punto yo tengo que hacer intervención sobre un factor de riesgo, ¿sí? Por las características propias que entraña la actividad? Y por último, ya un poquito para ir cerrando la exposición. Denme un segundito nada más. Tenemos que saber que para actuar sobre un factor de riesgo siempre tenemos que hacer jerarquización, ¿sí? Lo ideal cuando yo tengo determinado un factor de riesgo en mi empresa, en mi actividad laboral, sería hacer eliminación de riesgo. Tratar de eliminar al 100% el tema del ruido en los ambientes laborales. Tratar de tener controlado el tema del material particulado al 100%, eliminar ese factor de riesgo. Pero muchos procesos productivos no pueden sobrevivir sin la presencia de una energía. Que acuérdense que las energías me ayudan a mí a gestionar mis actividades de trabajo, a hacer más eficiente mi proceso productivo. ¿Cuándo estas energías se vuelven un problema? Cuando no son controladas.
Estamos cuando esa energía empieza a causar una enfermedad, una situación que podía provocar un accidente de trabajo en mis colaboradores. Entonces, si es que yo no puedo eliminar el factor de riesgo, que sería lo más efectivo para eliminar totalmente la probabilidad de convertirse en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, lo que hago es hacer sustitución, ¿sí? Trato de sustituir el proceso productivo. Si es que no es tan necesario dentro de la cadena, trato de sustituir por algún otro tipo de actividad o de pronto busco alguna sustancia que sea menos peligrosa, ¿sí? Y que pueda ayudarme con la misma eficiencia al proceso productivo. En caso de que de igual forma no pueda sustituir, tiene que ser ese contaminante el que tiene que estar dentro del proceso productivo, lo que hago es hacer controles de ingeniería. Si control en la fuente, en el medio, ¿sí? En la fuente a través, no sé, pues si es que estamos hablando de ruido, tratar de buscar la forma de insonorizar el lugar, ¿sí? A través de la ingeniería, o cambiar el layout de la planta en donde yo puedo ubicar los agentes contaminantes en ciertos sitios en donde no sea de fácil percepción para los trabajadores. Sí, hago ingeniería o implico ingeniería en los procesos administrativos. También se puede hacer un control de riesgo a través de normas, de leyes, de estatutos propios de la empresa, ¿sí? Muchas de las veces al tema de la salud y seguridad ocupacional nos ven como entes sancionadores, ¿sí? Cuando deberían vernos como entes de apoyo. Entonces, ¿por qué se produce esta sensación de entes sancionadores? Es porque nosotros, si es que no logramos tener controlado el ambiente, se tienen que establecer ciertas reglas de juego en donde que me digan, si es que yo te doy como empresa equipos de protección personal y tú no ocupas, lamentablemente vas a tener una multa, ¿sí? Entonces, se vuelve un poco una situación administrativa para gestionar el riesgo, para que mis trabajadores empiecen a utilizar el equipo de protección personal adecuadamente. Acuérdense igual que el tema de la salud y seguridad ocupacional es un poco un tema cultural, ¿sí? Un tema en el que nosotros tenemos que ir trabajando todos los días para que se vuelva parte de la cultura organizacional. Y por último, se hace gestión. Estoy diciendo que no sea importante, pero la salud y seguridad ocupacional no es dar orejeras, no es dar un casco, no es dar un chaleco, ¿sí? La salud y seguridad ocupacional va mucho más allá de eso, ¿sí? Aplicando estas herramientas, aplicando, como les digo, todos los días, conocer el proceso productivo, apasionarme por mi empresa, conocer a mis trabajadores, saber de pronto un poco el tema de la situación familiar de cada uno de ellos. ¿Por qué están actuando de cierta forma? Ahora, en el contexto que estamos viviendo en el COVID-19, la parte psicosocial de los trabajadores está súper afectada por el tema del confinamiento. Entonces, muchas de las veces las personas que están en los altos mandos, lo que hacen es de pronto, este trabajador ya no está cumpliendo, está actuando de cierta forma, hay que despedirse, ¿no? Cuando nosotros debemos tratar de gestionar el riesgo como tal y saber qué es lo que le está pasando a ese trabajador, por qué está tomando un comportamiento distinto a lo que ha venido haciendo durante 10 años. ¿Sí? Un trabajador eficiente, eficaz, productivo, responsable, que siempre estuvo puesto a la camiseta de la empresa y que de 2 meses para acá empieza a presentar ciertas características que no son propias de él. Sí, se necesita tener manejado ese factor de riesgo psicosocial porque probablemente ese trabajador esté teniendo no problemas en la empresa, sino tal vez problemas en la casa. Sí, o el tema mismo del confinamiento está haciendo que la situación se agrave en la parte psicosocial y la única forma de descargarse de pronto es mal genio en el trabajo, es postrarse un poco irresponsable, pero si actuamos adecuadamente, si gestionamos ese factor de riesgo, lo más probable es que podamos recuperar a ese trabajador que siempre actuó de forma un poco honesta y súper orientada a los objetivos que teníamos nosotros como empresa, ¿sí? Como les mencioné, el tema del COVID-19 está relacionado ahorita o se tiene que prestar mayor atención a un factor de riesgo psicosocial, no manejarse como un riesgo biológico, porque ya les menciono que la normativa no me da para que sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿sí? Sino más bien estudiar ese factor, ese peligro que se genera en el ambiente ahorita comunitario
y ver ese peligro, cómo está afectando a la salud del trabajador, ¿sí? Aplicar programas de prevención de riesgos psicosociales, baterías como las de FPSICO, que son herramientas que igual me ayudan a mí a determinar a través de dimensiones cómo está la salud mental de la empresa y cómo está la salud mental de los trabajadores, ¿sí? Y bueno, la primera y la más simple emoción que descubrimos en la mente humana es la curiosidad, y creo que eso es lo que me ha hecho poderme dirigir hacia ustedes el día de hoy. Como les digo, de pronto no es que sea una experta, porque todos los días nosotros aprendemos algo, pero les he querido compartir un poquito desde la experiencia que yo tengo gestionando en las empresas que me han abierto las puertas de igual forma para poder gestionar la salud y seguridad ocupacional. Espero que la charla haya sido de su interés y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Vanessa, por su excelente ponencia. Muchas gracias por su brillante ponencia, ingeniera Vanessa. En este momento vamos a pasar con las preguntas que le han ido dejando por el chat. Por favor. ¿Podemos empezar, ingeniera? Claro, Yomina. Encantada. ¿Voy leyendo yo las preguntas o usted escoge las preguntas que debo contestar? Yo le leo, por favor. Ya, Yomina. Está bien, gracias. Catherine Carrió nos pregunta, ¿a qué se refiere los exámenes médicos de cambio de puesto? Si pudiera profundizar, ¿en qué países se aplica? Ya. Bueno, el tema de exámenes de cambio de puesto es, a ver, nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a cierto contaminante en un puesto de trabajo. Estamos, al momento que cambiamos de función, por ejemplo, yo dejo de ser secretaria para pasar a la parte operativa, voy a ser técnico de seguridad. Dejo de hacer actividades de secretaría para ingresar a un mundo en donde voy a estar de pronto involucrada con nuevos agentes de riesgo, ¿sí? Entonces, mi evaluación de riesgo en mi puesto de trabajo actual no va a ser el mismo que el de secretaria. Por lo tanto, el tema de un examen ocupacional va a ser diferente. Si, por ejemplo, yo en las actividades administrativas necesitaba hacerme un examen de columna, porque ese era el examen que me pedían para mi puesto de trabajo, ya no voy a estar de pronto sentada 8 horas, sino más bien voy a estar expuesta en la planta industrial a un factor de ruido. El examen de cambio de puesto debería ser orientado a ver cómo está mi audición antes de ingresar a la planta industrial. Sí, a eso un poco se refiere el tema de cambios de puesto. Ahora, ¿en qué países se aplica este tipo de situaciones? En el Ecuador no necesariamente se hace un examen de cambio de puestos, pero más bien esto ya un poco se involucra con el tema de la política o de la conciencia que cada empresa tenga. Estamos con la responsabilidad que cada empresa tenga a hacer gestión de salud y seguridad ocupacional. Estamos con esto ustedes, si es que lo ven desde el punto de vista de gerentes, podemos un poco defendernos ante posibles demandas y como trabajadores vamos a estar más seguros de cómo está mi audición antes de entrar a enfrentarme a un contaminante nuevo. Entonces, básicamente es de eso. No me acuerdo quién hizo la pregunta, Catherine, me parece. Sí. Ingeniera Vanessa, muchas gracias por con la señorita Yupanqui Espinosa y ella dejaría el tema de seguridad considerando que se necesitan de 6 personas a más. Vane, no le escuché bien, bueno, pero me parece que era la pregunta que se refería a la actividad minera, si no estoy mal, no le escuché muy bien mi Vane, pero bueno, en este caso, a ver, veamos si es que encuentro la pregunta. En el rubro de minería, cuando se hacen limpiezas de reservorios, por ejemplo, ¿cómo se manejaría el tema de seguridad por COVID, considerando que se necesitan de 6 personas o más? Me parece que esa era la pregunta.
Ya, muy Así bien. es, ingeniero. Ya, muchas gracias, Romina. En este caso, ¿cómo deberíamos manejar nosotros la seguridad en espacios confinados? Una, nuevamente apliquemos el triángulo o la jerarquización de cómo yo gestiono el riesgo. ¿Puedo eliminar ese proceso productivo como tal o tengo que necesariamente hacer ese proceso? Si tengo que hacer el proceso, ¿puedo hacer un control de ingeniería? En vez de mandarse 6 personas, de pronto puedo, no sé, pues robotizar ese proceso productivo para que no estén expuestos mis trabajadores. Si no puedo hacerlo, tengo que aplicar otro tipo de medidas, busco medidas administrativas. Si es que no hay cómo hacer administrativas, necesariamente tengo que recurrir al tema de equipos de protección personal. Estamos entonces, al hablar de equipos de protección personal, tenemos que buscar los sistemas de respiración para los trabajadores que van a estar en espacios confinados. Obviamente se va a tener que respetar el tema del distanciamiento, el tema de ocupar todo el tiempo el equipo de protección personal, que en este caso sería la mascarilla o la protección respiratoria. Estamos, o en su defecto, nosotros como trabajadores, si pensamos que un proceso productivo puede dañar la salud, ¿sí? O puede deteriorar mi integridad física, está en su derecho de decir a su patrono que no quiere realizar la actividad porque el proceso productivo le podría representar en su salud un deterioro, un fallo. O sea, no es a forma de rebeldía, pero sí a forma de prevención. Si yo no me siento seguro haciendo una actividad en un puesto de trabajo, puedo conversar con el gerente y decirle, ¿sabe qué, señor gerente, el proceso productivo no está llevándose de la forma adecuada y yo siento que el proceso productivo me está enfermando? Sí, entonces, esas podrían ser las posibles soluciones que se podrían proponer. Gracias, ingeniera. Ahora pasamos a la tercera pregunta de Kevin Calderón Gamarra. Pregunta, ¿debo comenzar si debo actualizar la matriz de peligro con riesgo biológico SARS-CoV-2? A ver, déjenme ver si es que encuentro la pregunta porque mi Ivane no le escuché. Nuevamente no le escuché. Ahora sí me logra escuchar. Un poquito entrecostado, Vane. Ingeniera, o le leo yo la pregunta. Sí, como gusten, no, yo no tengo inconveniente. Por favor. Ya, ingeniera. Kevin Calderón Gamarra pregunta, ¿por dónde debo comenzar si debo actualizar la matriz de peligro con riesgo biológico por virus SARS-CoV-2? A ver, ¿por dónde empezar cuando generamos una matriz de riesgos desconociendo el proceso productivo? ¿Sí? Yo no puedo, a ver, cuando yo hago, por ejemplo, gestión de riesgos biológicos, se podrían aplicar metodologías como, por ejemplo, es el BioGaval. Pero acuérdense nuevamente, el tema del coronavirus, el tema del COVID-19, no está considerado como un accidente de trabajo. Por lo tanto, no debería estar dentro de la matriz de riesgos como tal, sino más bien dentro del plan de emergencia, por ejemplo, que analiza situaciones como accidentes mayores, ¿sí? El COVID-19 podría tratarse dentro de los protocolos que se manejan en los planes de emergencia como un protocolo de qué hacer en caso de, estamos, pero dentro de la matriz de riesgos yo no podría evaluar como riesgo biológico como tal al tema COVID. La normativa de la Organización Mundial de la Salud no determinó al COVID-19 como un factor de riesgo biológico, sino más bien como una situación que se está tratando como pandemia o como un problema de salud pública. Entonces, el COVID no puede estar dentro de la matriz de riesgos como un factor de riesgo biológico. Gracias, ingeniera. La siguiente pregunta es de Eddie Juan Aponte. ¿Cómo puede una empresa revertir los altos índices de accidentabilidad si la causa principal de estos índices se deben a temas de seguridad emocional de parte de sus colaboradores? Listo, gracias, Romy.
¿Cómo nosotros revestimos problemas por situaciones de índole emocional, de índole de factores de riesgo psicosocial? A ver, aquí les voy a poner un caso de la vida real. Juan era un empleado modelo de una empresa súper reconocida aquí en Cuenca, 20 años trabajando sin ningún problema, el más puntual, el más responsable, el más proactivo, el cariñoso con sus compañeros, el que colaboraba en todo, el que no necesitaba que se le ordene 2 veces para realizar sus actividades, un empleado modelo, ¿sí? Unos 3 meses empieza un cambio de actitud completamente. Juan no llegaba a trabajar, Juan pasaba de mal genio todo el tiempo, Juan era una persona aislada en la empresa, ya no era responsable, estaba desconcentrado, sufría ausentismo por accidentes leves en el trabajo. ¿Sí? Ustedes como gerentes, ¿qué hubiesen hecho en este caso? De pronto lo que se me ocurre a mí es, el trabajador ya no está respondiendo, hay que mandarle, ¿sí? Cuando realmente lo que le estaba pasando a Juan es que su hijo estaba enfermo de leucemia. Y obviamente el trabajador no iba a responder de la misma forma que hace 6 meses atrás que no sabía de la enfermedad de su hijo. ¿Cómo solucionamos entonces, chicos, o cómo podemos mejorar o bajar el tema de accidentabilidad, pues el tema emocional? Desconociendo a sus trabajadores. En empresas grandes es difícil, pero se tienen que manejar con un departamento de talento humano que sepa gestionar las emociones en sus trabajadores. Implementar programas de prevención en riesgos psicosociales, por ejemplo, en mi país, en el Ecuador, es fundamental, más que analizar un factor de riesgo físico, ¿sí? El tener implementado en las empresas programas de prevención en riesgos psicosociales, ¿sí? En donde sepamos a través de encuestas, a través de metodologías, reconocer en qué parte está fallando la salud mental de mi trabajador, ¿sí? Entonces, un poco tendríamos que jugarnos por esa parte, o sea, conocer al trabajador, saber de pronto un poco la situación de cada uno, al menos es que yo voy a estar hecho carga de la parte de la gestión de personas, ocupando un cargo en talento humano o ocupando un cargo en la parte de gestión de salud y seguridad ocupacional, no puedo juzgar a un trabajador que ha sido ejemplar por su cambio conductual de ahora. El tema de la pandemia, o sea, no es tan necesario irnos lejos. El tema de la pandemia nos ha modificado el comportamiento totalmente. Al inicio de la pandemia nosotros no sabíamos con certeza si íbamos a regresar a nuestros puestos de trabajo siquiera. Entonces, todo eso cambió el comportamiento de las personas, ¿sí? Todo eso modificó la forma en la que yo reaccionaba ante ciertas circunstancias. Y no por eso quiere decir que yo haya dejado de ser una buena trabajadora. Puede ser que el mismo factor de estrés laboral me esté causando situaciones de enfermedad que podrían convertirse o desarrollarse en una enfermedad profesional. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo bajar estos índices desconociendo? Y es lo que yo siempre les digo a través de la experiencia que uno tiene. No hay mejor forma que gestionar factores de riesgo que conociendo a la empresa, que conociendo sus procesos productivos, que conociendo a su gente. ¿Sí? Entonces, más allá de eso, no podría darles ninguna otra recomendación, sino involucrarse y apasionarse por la empresa en la que ustedes van a trabajar. Gracias, ingeniera. Gregorio Rendón nos pregunta, ¿una certificación de bioseguridad? Ahora sí me logra escuchar, perdón. Sí, van. Ya. Una certificación en bioseguridad para prevenir el COVID, ¿en qué medida hace que se cumpla el plan de vigilancia y prevención del COVID? A ver, bueno, creo que se refieren al tema de los protocolos de bioseguridad. A ver, al tratarse de ahorita de una pandemia, de una infección comunitaria, es un poco difícil manejarse este tema, pero no hay peor riesgo que el no gestionado. Entonces, a través de los protocolos de bioseguridad, a través de establecer un plan de cumplimiento, es decir, a los lineamientos que me dan los organismos reguladores, que en este caso en mi país es el COE, ¿sí? Dar un cumplimiento a las medidas que me piden, utilizar, generar un lavado frecuente de manos, que es, el lavado de manos puede salvar vidas actualmente. Entonces, eso metámonos en la cabeza, que a la empresa no le tiene que costar
miles de dólares hacer gestión sobre esta situación comunitaria que estamos viviendo, sino empezar por el tema de la cultura de las personas, ¿sí? Un adecuado lavado de manos, mantenerse el distanciamiento social, pues más difícil es que se haga, al menos en el tema de los latinoamericanos, somos entes sociales, entes que nos gusta relacionarnos, entes abrazadores, nos gusta mucho abrazar, saludar de la mano. Entonces, estas cosas ahorita tienen que dejarse de hacer. Gestionar el riesgo, podría hablar de miles de planes, pero todo va a estar en la cultura y en la conciencia que yo tenga ante esta emergencia que estamos viviendo. Es una situación real, situación que ha acabado con la vida de muchas personas, lamentablemente, ¿sí? Entonces yo pienso que hasta que no ocurre algo a alguien cercano, no nos damos cuenta de la magnitud del problema que estamos viviendo. Entonces, todo va a depender de la cultura y de un poco de la educación que cada persona se maneje dentro de la empresa. Si decís que una empresa va a estar 100 protocolos y planes de cumplimiento, es imposible. Es imposible decir eso porque es una situación comunitaria. Puede ser que yo en mi empresa aplique todas las medidas, pero los empleados tienen que salir. El momento que salen, se relacionan con su familia o van a jugar un partido de fútbol. Puede ser que la contaminación no venga dada por la empresa, sino por las situaciones que viven afuera de la empresa. ¿Sí? Entonces es un poco de conciencia, un poco de cultura y sobre todo conciencia y responsabilidad ante la situación que estamos viviendo. Ya, ingeniera, gracias. Alex Marticorena nos consulta. Trabajo en un colegio y el estrés generado por el teletrabajo se nota en los docentes y estudiantes. Hay apatía y desgano por parte de los alumnos y docentes. En este caso, ¿se podría considerar en mi matriz y programar capacitaciones para este caso? Claro que sí. En este caso, sí, yo también soy docente y a veces muchas de las veces después de dar clases, mis compañeros, mis amigos, mi círculo social quiere reunirse a través de plataformas como el Zoom. Realmente uno ya no puede más con el Zoom porque ya está agotada mentalmente. O sea, se ha llegado a un tema de estrés laboral por el uso de plataformas, tanto para docentes como para estudiantes, como menciona el compañero. ¿Sí? Entonces, en matriz de riesgos yo puedo analizar esta nueva forma de hacer trabajo e incluir en el tema docente el factor de riesgo psicosocial por realización de teletrabajo. ¿Sí? Por situación de utilización de plataformas, por la apatía generada por los estudiantes, porque lamentablemente yo no puedo ver ahorita, por ejemplo, de los 200 participantes que estamos en la sala, quienes realmente están interesados en aprender o de pronto quienes están únicamente por dar cumplimiento. Eso es lo que ocurre cuando nosotros somos docentes. ¿Sí? Se genera esa sensación porque no sabemos qué está viviendo cada persona detrás de la pantalla. Entonces, dentro de la matriz de riesgo se puede considerar esto como un factor de riesgo psicosocial y manejarse, gestionar ese riesgo buscando la solución, ¿sí? Tratando de ver cuál sería la mejor alternativa para disminuir este riesgo psicosocial antes que se convierta en una enfermedad profesional, que podría desencadenarse en una enfermedad conocida como el estrés laboral. Gracias, ingeniera. Pasamos a la siguiente pregunta de Alexander Quispe, que nos consulta. ¿El COVID-19 también debería estar dentro de la matriz IPER-C? Bueno, como les comento, en mi país, realmente no sé cómo se esté manejando en el Perú, pero en mi país, y yo pensaría que es estándar, porque esto es una disposición de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? No se considera como un factor de riesgo. Ya les digo, se está tratando como un tema de salud o problema de salud pública. Se podrían incluirse en algunos tipos de matriz en la que ustedes tengan que buscar soluciones a los procesos productivos, pero dentro de los factores de riesgo como tal, no. ¿Sí? Obviamente el tema del COVID ha afectado gravemente a los procesos productivos, a los procesos industriales, a los procesos sociales, a los procesos económicos como tal. ¿Se podría analizar cuáles son los efectos del COVID a través de una matriz? Sí, pero para aplicar en factores de riesgo ocupacional, no. No está identificado, no se podría identificar, al menos que ustedes trabajen en ambientes médicos o ambientes de primera línea donde realmente estén expuestos a la gente COVID por
por el trabajo que realizan directamente en su matriz de riesgos. Lo contrario, no se puede, como les mencioné, incluir el tema del COVID en nuestra matriz de riesgos, sino más bien sería un tema de un plan de emergencia. ¿Qué haces en caso de que exista un accidente de trabajo? Gracias, ingeniera. Acabamos con la ronda de preguntas y a nombre de la Universidad Continental y del capítulo 692, extendemos nuestro agradecimiento a la magíster Vanessa Vanegas Delgado por su brillante ponencia. Muchas gracias por su valiosa contribución. Por favor, ¿nos podría dar unas palabras al público en general? Agradecerles siempre, para mí es muy grato poder compartir lo poquito que sé. Espero poder seguir compartiendo con ustedes un poco las experiencias. Como les digo, el tema de la salud y seguridad ocupacional es tan amplio, tan apasionante. Creo que no hay mejor cosa que puedes compartir con personas que están interesadas en la materia, en la parte de la salud y seguridad ocupacional. Y como consejo, siempre seamos curiosos. No hay mejor forma de aprender que ser curiosos, que un poco involucrarnos, autoeducarnos, leer, ser curiosos. Ese es creo que el consejo que yo les puedo dar el día de hoy, y no solo en la parte de salud ocupacional, sino en todos los temas de la vida. Sean curiosos y bueno, agradecerles, les agradezco mucho por el tiempo, por las preguntas hechas, por la atención mostrada. Les pido disculpas por el coste de internet que hubo en un momento y les agradezco mucho. Un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando y espero poderles ver en una nueva ocasión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, ingeniera Vanessa, y agradecemos a todos nuestros amigos de las diferentes ICES de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, México, por haber sido partícipes de esta magnífica ponencia. Los esperamos el día de mañana con la ponencia Proyectos Sostenibles, la cual empezará a las 9 de la mañana, hora peruana. Muchas gracias, ingeniera Vanessa. Saludos. Muchas gracias. Adaptarse y transformarse a nuestras necesidades. Necesitamos un modelo educativo que no nos detenga, una educación que se mueva al ritmo de cada uno, una educación en movimiento, un modelo educativo que te permita realizar estudios de acuerdo a tu estilo de vida, una educación basada en competencias, que potencie tu capacidad de innovación, un modelo que active un nuevo propósito en la educación superior en el país y, por qué no, en el mundo. Nos adaptamos a ti, a la etapa de tu vida, a tus horarios, para que estés donde estés, puedas desarrollar tu potencial. Ha llegado tu momento. Un modelo personalizado, flexible y digital. Nuestro modelo fomenta que los estudiantes pasen del conocimiento. Tú eliges tu camino. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos.